Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Nuestro texto se titula Las fuertes paradojas catedralicias de Celorio. Tiempo y espacio, sacro y profano. 1. Ha descubierto el narrador Gonzalo Celorio que el tiempo que corre por espacios profanos no deja otra huella que la destrucción. En cambio, los espacios sagrados conservan viva la memoria de los siglos y guardan para sí la energía que los hace transcurrir. Ese tiempo los fecunda de recuerdos imborrables. Reconstruyámoslos. Los espacios profanos son efímeros por vocación propia y dispuestos al olvido. Los espacios sagrados, en cambio, no pierden el tiempo, lo mantienen cautivo en sus propios recintos. En ellos habita y alarga y fortalece su presencia, cada vez más vasta y densa, con su propio transcurso. Todo espacio sagrado es almacén del tiempo, a la vez presente y sucesivo. Como espacio sagrado, la catedral es la sede del tiempo detenido, que transforma cuanto toca sin herirlo. Veamos sus mayores paradojas. Sección 2. Coyolxauhqui y el Teocalli. El profesor Juan Miguel Barrientos, que le enseña a Gonzalo historia de la literatura mexicana en la UNAM, también gusta de llevarlo por las calles penumbrosas que rodean al Zócalo. Y tras un revelador preámbulo, pasa el autor al ensayo Tiempo cautivo, la Catedral de México. Bajo los abismos del Teocalli yace Coyolxauhqui, la que se pinta de cascabeles las mejillas, con sus brazos y piernas esparcidos como aspas de reilete, en la luna cumplida, a la cual tiene como lindero y como mortaja, con la cabeza dislocada y el cuello roto. No con la vista, sino con el rostro, Coyolxauhqui, como luna menguante, mira al nuevo sol. Está Huitzilopochtli, su hermano y verdugo, escalando la cúspide del templo. Los crótalos innúmeros que le anudan codos y rodillas, y el cráneo que le cierra la cintura, son la herencia de su madre Coatlicue, la que viste falda de serpientes. Por cierto, su estatura gigantesca deja suspendidos a todos los que la miran. Tras la madre de Coyolxauhqui y los Censon Huitznahua, las 400 estrellas
del país azul, barría el templo cuando descubrió un copo de plumas suspendido en el aire. Lo guardó en su seno y el vuelo del colibrí desapareció tras fecundarla. Apenas advirtió Coyolxauhqui la suspendida gravidez de su madre, incrédula de la fecundidad de aquellas plumas, decidió castigar su deshonor. Acudieron tras ella dichos Sensonhuitznahua, sus citados 400 hermanos, pero resultó que, armado de serpiente de fuego y escudo luciente, nació Huitzilopochtli del vientre de Coatlicue y al punto arremetió contra los agresores de su madre. Echó abajo de lo alto de la tierra a su hermana Coyolxauhqui, la que se pinta con cascabeles las mejillas, y desbarrancó a sus 400 hermanos del sur hasta Cuitzlampa, o sea, Huitzlapan, donde los hizo morder el polvo de la tierra. Decapitada Coyolxauhqui y apagados los Setsonhuitznahua, aparece Huitzilopochtli, el joven guerrero, el que obra arriba y va andando su camino. Chimalpopoca asoma a la contaminación del aire por las espaldas del que fuera un tiempo el templo mayor de Tenochtitlan. Desde los vestigios de la última de las pirámides superpuestas de que se tenga testimonio de piedra, asisto con terror al desenlace de la tragedia. Coyolxauhqui descuartizada y el sol rozando y rozando piedra caliza, la toba volcánica que imprimió su precipitación, desgarrando misterios y miembros. Ya no queda ayuda protectora del enigma, y la visión es agobiadora a pleno sol. La luna está muerta, ya abiertos todos sus secretos. La piedra me apedrea, me aplasta, me sofoca. Ante Coyolxauhqui muerta, solo encuentro redención y escape en la belleza. Pero su cuerpo desbaratado no ha muerto del todo, sino porque no ha muerto para siempre. Vendrá la noche y la luna descifrará el misterio descifrado, y yo acaso quedaré con la respiración perdida. Sección 3. Secretos develados. De pie sobre las ruinas del templo de Tlaloc y de Huitzilopochtli, hoy solo cimientos concéntricos de pirámide sobre pirámide, veo la catedral y el sagrario metropolitano. Aquí al pensador Celorio se le ocurre lo que él llama una metáfora amañada. La catedral no es sino lo que le falta al gran Teocalli. Yo por mi parte considero esa metáfora como una genialidad de don Gonzalo. En efecto, nuestro pensador observa que de esos escombros fueron seleccionadas las piedras más grandes, acaso marcadas con estrías de serpientes emplumadas, y a golpe de cincel indígenas fueron reducidas a la forma octogonal de las basas medievales que se volvieron cimiento de la que llamaron Iglesia Mayor, aquella primitiva y primera catedral que Hernán Cortés mandó edificar sobre el derruido Templo del Sol como santo y seña de su poderío. De sur a norte, conforme los siglos retroceden, se va iluminando el costado de la catedral que mira al Templo Mayor. Sección 4. El Sagrario Metropolitano. Estamos viendo hacia la región de la luz,
el país del color rojo, portada lateral de ese sagrario de fachadas que Celorio califica bien como sobreactuadas, o sea, demasiado decoradas. Él escribe que ha visto volar palomas en sus viajes seculares, que se desplazan unas veces desde el austero Renacimiento al florido barroco, y luego irreverentes hasta el churrigueresco efervescente que nos recuerda varias catedrales hispanas, como la de Toledo. Por cierto que el churrigueresco es un estilo arquitectónico que contrasta las ultra decoradas fachadas del sagrario con la majestad barroca de la fachada mayor de la Catedral de México, con sus dos pétreas torres colosales, cuyas cúspides son una rotunda pareja de campanas de la misma roca. Esas campanas han convocado un cortejo de más de una docena de elocuentes príncipes predicadores que portan báculo y mitra. Aquí vemos presentarse el tezontle, cantera de color de sangre seca, la cual dobla la esquina del sagrario y la conecta con la fachada mayor de la catedral, blanca por su orientación, blanca por sus raíces renacentistas y blanca por la pureza del estilo herreriano de la portada de la sacristía. En lo alto, entre las campanas de piedra, ve el narrador allá lejos en las noches la punta parpadeante de la hoy bien conocida Torre Latinoamericana. Sí, allí en donde en nuestros días se saludan cordiales Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, ya dueños cada uno de su propia calle. Sección 5. Cruceros colosales. Por esos ángulos se alcanza a adivinar que allá en el subsuelo el tiempo trazó la cruz latina de nuestra monumental catedral sobre las ruinas del templo que los aztecas dedicaron al culto solar. Quizás por eso, tras describir los arquitectos de ayer la piedra del sol que los conquistadores habían sepultado boca abajo, le encontraron el mejor acomodo en el vasto atrio, basamento de la Torre del Poniente, como objeto favorito de las pedradas de los muchachos callejeros que se apuntaban por turno casuales cronologías en ese exacto calendario. Era la misma piedra del sol que ahora nos deslumbra como pétreo calendario en el actual Museo de Antropología, levantado en 1960 al sur de la ciudad, en 1960 en el bosque de Chapultepec. El tiempo ha emprendido en la actual catedral vastas labores de decoración. Talló en piedra ricos vestíbulos del paraíso. Cubrió de coruscantes retablos las capillas. Las dotó de mágicas columnas. Cinceló excelentes sillerías para los canónigos cantores, fundamentó imponentes torres y desplegó fantasiosas rejas de bronces orientales. Y elevó no uno, sino dos órganos magníficos cuyas trompetas de estaño ya perdieron hoy sus pulmones, pero siguen entonando los magnos cantos corales en las fogosas mejillas confiadas a cada trompeta de bronce. Sección 6. Serie de naves monumentales. Celorio, inspirado, reclama ser citado concisamente. Nuestro más glorioso templo del Nuevo Mundo iba a tener 7 naves, como la Catedral de Sevilla, pues se dice que es el más vasto recinto de la cristiandad, o por lo menos uno de los mayores. De las planeadas 7 naves, luego se tuvo miedo a una eventual inundación y se optó por dejar todo en 5 naves,
o sea que en vez de tener 7 corredores, se redujo a 5. Empresa de tal envergadura, por principio, niega al constructor el derecho de ver concluidos los trabajos que él solo había iniciado. Han de pasar las generaciones para llegar al ilusorio final de tal sucesión de colosales desafíos. Quienes cimentaron el edificio sobre un terreno casi flotante, desafiaron a los forjadores de sus muros, estos a los cerradores de sus bóvedas. Estos desafiarían a los creadores de sus paramentos y a los decoradores de sus fachadas. En la principal de sus fachadas hubo quien bordó de uniformes balaustradas todas las cornisas y levantó luego entre las 2 torres principales un magnífico reloj coronado por un asta bandera y por las 3 virtudes teologales que parecen aludir a la patria, al arte y a la ciencia. Celorio cierra párrafo con esta hipérbole. Sostenerle la mirada a la catedral exige un esfuerzo tan potente como haberla construido. 7 y final. Sutilezas de fuerte estilista. Nuestro autor subraya sus juegos de brillo y penumbra con sutilezas de experto en artes visuales y literarias, como en el lugar donde anota: los retablos tienen su propio sistema de iluminación y reflejos que impone a la lectura del misterio, orden y medida. E insiste nuestro autor: lamento de la luz eléctrica el incendio que provoca en los retablos que ilumina, descubriendo de golpe y sin pudor la intimidad que habría de permanecer inviolada en la penumbra, y quebranta el goce del esfuerzo y la tardanza que precede al placer primordial de la revelación. Celorio culmina adecuadamente su ensayo sobre la Catedral de México con este relevante pasaje: quien, con la sabiduría del iniciado y la tenacidad del peregrino, llega a nuestra catedral desde cualquier orientación, es por todo un breve y valioso tiempo un creyente eterno, un creyente en la eternidad.